imaginación y vamos a creer que Dios va a hablar a nuestra vida el día de hoy. Te hablo de la imaginación porque, bueno, mira, el tema que vamos a estar tratando de esta serie se llama la búsqueda de la relación perdida. La búsqueda de la relación perdida. Y hace alusión a una película de hace años atrás, en 1981. George Lucas y Steven Spielberg tuvieron una gran idea de hacer una película de aventura, de investigación, en la que un arqueólogo es contratado para ir en búsqueda de un artefacto arqueológico misterioso. Y si no identificas esa película, nada más te voy a decir que se hizo 3 series de Indiana Jones y bueno, se hizo muy famosa y tuvo un gran éxito. Y como niño a mí siempre me gustaron las películas de aventura, de acción y sobre todo de ir a investigar, de encontrar misterios, de encontrar algo escondido, un tesoro perdido por allá que era de grande valor. Y no sé si tú viviste de niño una experiencia así, pero a mí me llamaba mucho eso la atención. Y cuando ves que es una realidad, que sí hay en verdad artefactos y que esos artefactos nos pueden comunicar con Dios, yo me conecté. Y me llamó mucho la atención esta serie de películas que tienen el nombre del personaje de este arqueólogo, pero en particular este arqueólogo es contratado para que él vaya en búsqueda de un artefacto, te decía, arqueológico, que se llama el Arca del Pacto judía, porque pertenece al pueblo y a la religión judía. Sin embargo, en la película pues no te dan ese trasfondo y hoy quiero que vayamos un poquito a ayudarle al pobre arqueólogo que no tiene tanto conocimiento como nosotros tenemos, este artefacto arqueológico e histórico que se llama la palabra de Dios, que nos puede ayudar a entender qué estaba pasando ahí, por qué era tan importante. Y bueno, según la historia, la leyenda cuenta que Indiana Jones va para tratar de proteger y encontrar este artefacto, para cuidar el valor de este artículo histórico y religioso, pero también para que no cayera en manos equivocadas, que no entendieran el verdadero valor de este objeto. Bueno, pese a ser una película de ficción, no deja de hablar de un objeto real, de un artefacto arqueológico verdadero y de grande valor. Y vamos a explorar un poco. Déjame explicarte primero que la arqueología es esta parte de la ciencia que se dedica a buscar entender las civilizaciones, las culturas, pero lo hace a través de objetos materiales, hallazgos de evidencias físicas que le ayudan a entender esa cultura, esa civilización, y puede explicarlo y tal vez reconstruir algunas de esas cosas que está investigando, esas civilizaciones, entenderlas mejor. Y este documento histórico que te menciono, que también es un objeto arqueológico, la palabra de Dios, es una herramienta fundamental para muchos arqueólogos que han podido comprobar cosas que narra la Biblia y hallazgos físicos verdaderos. Hay un historiador famoso, Cicerón, no sé si lo escuchaste, que dijo lo siguiente: la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, la vida de la memoria, maestra de la vida y anunciadora de la antigüedad. La historia nos puede ayudar a comprender y a materializar a través de nuestra imaginación muchas cosas del pasado que nos van a ser útiles. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo, ¿verdad? Es otra frase célebre acerca de la historia. Pero, ¿cómo es que aparece esta arca que investiga, ya iba a decir James Bond, pero no, esa es otra película, que encuentra Indiana Jones? ¿Cómo aparece? Bueno, para ello necesita que nosotros vayamos a la historia unos 1300 años antes de Jesús, cuando el reino de Egipto era el que imperaba en el mundo. Y el pueblo de Israel vivía en Egipto y había estado allí
viviendo por más de 400 años. Eran esclavos, eran una nación que no era vista muy bien por el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque estaban creciendo. Entonces el pueblo judío clamaba por ser liberado. Y en ese momento es cuando Dios escoge a un judío, no un gran judío, un judío que inclusive ha sido exiliado porque tenía un récord criminal. No hubiera pasado cualquier background check, ¿verdad? En nuestra época dijeron, tú no calificas, pero Dios dijo, te necesito a ti. Y lo escogió y le dijo, Moisés, vas a liberar al pueblo de Israel y vas a ir en mi representación. Y Moisés le dice, pero ¿quién les dijo que no me van a creer? ¿Quién les dijo que me envió? Y Moisés le dijo, yo soy el que soy. Diles que yo soy, te envío. Y tal vez en nuestro lenguaje y en nuestra cultura, esa frase yo soy, I am, yo mero, ¿verdad? En español, no tiene el mismo significado que tenía para el lenguaje hebreo de la época. Y yo soy significa, y ahí te puse lo que significa en hebreo. Bueno, esa es la frase en hebreo, pero tiene un significado muy profundo. No significa nada más yo soy, significa también yo seré. Yo autoexisto, no necesito una causa, existo por mí mismo, yo soy eterno. Ese nombre llevaba mucho poder. Por eso más adelante vemos que Jesucristo dijo, yo soy. Y repito y otra vez, yo soy Jesús. Pero habla de esa naturaleza divina. Por eso cuando te preguntan, bueno, ¿y quién creó a tu Dios? No tiene sentido que hagan esa pregunta, es ilógica. ¿Por qué? Porque la definición misma del Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia, habla de eternidad, habla de que se autosustenta, habla de que no necesita de una causa para existir, como nosotros pudiéramos entender cualquier otro Dios o cualquier otra creación. Él es el creador, no es criatura de nada ni de nadie. ¿Estás conmigo? Entonces, como arqueólogo, para poder entender el contexto del arca, para poder entender el propósito del arca, tenía que entender al Dios al cual estaba dedicada el arca. Y en esto es el proceso de aprendizaje de la cultura y de la religión judía, que justamente aquí nace cuando sale de Egipto. Para que sepas, en esa época los israelitas no tenían conocimiento del Dios que leemos en la Biblia. No había religión judía. Había antecedentes, como lees en el libro de Génesis. Eso es lo que sabían. Un Dios creador, un Dios todopoderoso que había hecho el cielo, la tierra y el mar. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, ¿quién es tu Dios? El que hizo el cielo, la tierra y el que nos tienen problemas ahorita en el mar, ¿no? Pues eso es lo que sabían el pueblo de Israel. Ahora, en ese momento, Moisés hace la oración que leímos hace un momento en la escritura. Déjame recordarte o repetirte lo que Liz leyó. Dice Éxodo 33, del 13 al 14. Ahora pues, está orando Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. El anhelo de Moisés era caminar con el Dios que le había hablado, que se le había aparecido. Quería encontrar favor con él para poderlo conocer, porque no lo conocía. Ese momento fue cuando entonces Dios llama a Moisés y le dice, ven a este monte, y les da, ¿recuerdas la historia? Los 10 mandamientos. Y no tan solo los 10 mandamientos, según la tradición judía, hay más de 600 mandamientos que conforman toda la religión judía. Y estoy hablando de los ritos, los sacrificios, los vestimentas, todos los artefactos para poder cumplir la religión. Entre ellos estaba el arca, y ahí es donde el arqueólogo detecta, ok, aquí es donde aparece por primera vez la mención del arca. Moisés recibe las instrucciones de cómo construirla, no la construye Dios, y Dios le dice,
de esta manera la vas a hacer y tal persona la va a hacer. Toda esta intervención o conexión con Dios viene de arriba hacia abajo. Moisés no había buscado a Dios. El pueblo de Egipto no había buscado a Dios. Dios había buscado tanto al pueblo de Israel como a Moisés. Curiosamente, paréntesis, ¿sabías que la palabra religión significa en el lenguaje latín religar, reconectar? Como que había una relación anterior entre Dios y el hombre original que fue rota, y ahora el hombre, a través de muchos caminos o religiones, está tratando de conectar otra vez con Dios. Religión. Y la religión judía era lo contrario. Dios diciendo: yo te voy a enseñar cómo te puedes conectar conmigo. No estés inventando, porque hay en el mundo muchas religiones, pero esta religión del único Dios verdadero tiene una dirección diferente, de arriba hacia abajo. No es un esfuerzo humano, y a veces lo intentamos que sea un esfuerzo humano. Pero ¿qué tenía de interesante o de valor el arca? ¿Por qué tanta gente lo busca y hasta la fecha se sigue buscando? ¿Qué valor o qué poder tenía esta famosa arca? Bueno, para empezar, déjame darte un poquito de información del diseño. Era prácticamente una cofre o caja de madera. ¿Alguna vez de niños buscaste un cofre del tesoro? Bueno, aquí el tesoro era el cofre mismo, porque era un cofre de madera bañado en oro. Oro por dentro y por fuera. Y además de ser un tesoro arqueológico, se calcula que el valor de ahí tengo las dimensiones: 1,15 m de largo, 69 centímetros de alto, 69 centímetros de fondo. Realmente no era muy grande. Sin embargo, imagínatelo bañado en oro puro. Pero no tan solo el valor material, sino el valor religioso de este artefacto de miles de años. ¿Sabes que está calculado en billones el valor de ese artefacto? No por nada muchos coleccionistas de reliquias están buscando este tipo de artefactos. Pero en realidad el valor del oro era simbólico simplemente para el pueblo judío. El valor real tenía que ver en lo que representaba. Y esta imagen, esto que traía, aunque podemos leer en las leyes, en Deuteronomio y en Levítico, que Dios no permitía en el mismo primer mandamiento: no te harás imagen. Decía: no vas a tener imágenes con las demás religiones, imágenes como de los demás dioses, porque yo no admito que tengas imágenes de mí, ni ninguna otra imagen. Sin embargo, permitió que hubiera un arca que portaba la presencia de Dios, y ahí radicaba el valor, que vamos a ver que a partir que sale de Egipto el pueblo de Israel hasta que llega a tierra prometida, todo el tiempo la presencia de Dios que estaba posada sobre esta arca le daba la dirección al pueblo. No es que ellos vagaban por donde querían, decían: no, bueno, con razón estuvieron 40 años dando vueltas. No, es que Dios los dirigió todo el tiempo, y donde la nube mostraba que la presencia de Dios quería que se pararan, ahí se paraban, y cuando se levantaba, órale, a caminar. Pero todo el tiempo dirigidos por la presencia de Dios, anunciando a las generaciones quién es Dios, cuál es su propósito, porque esa arca no era tan solo para el pueblo de Israel, y me refiero a simbólicamente, sino para todo el pueblo de Dios de las generaciones que seguiríamos. ¿Qué más podemos aprender de esta arca? Bueno, esta arca también le servía como de U-Haul. Fue el primer U-Haul en Israel del pueblo judío, porque contenía, para empezar, las tablas de la ley. Y por 40 años estuvo recogiendo evidencias, señales de lo que Dios había hecho con el pueblo. 2 cosas más aparte de las tablas había en esa arca,
Y las podemos ver aquí claramente. Número 1, las tablas de Moisés, que estaban dando un mensaje claro. Dios es la autoridad y el Dios de Israel. Dios y autoridad a veces no va a ser lo mismo, porque esta autoridad les había dicho cómo vivir. Les había dado una instrucción, les había dado una idea de la santidad. Es decir, el Dios en el que el pueblo creía tenía estas virtudes, y es la máxima expresión de las virtudes de la religión judía. Y les decía, sean santos, apártense y vivan de esta manera como yo soy santo. Y le da al pueblo una identidad a través de estas leyes. Estas tablas de la ley les daban identidad al pueblo judío. Por eso se le llama el pueblo de Israel, se le conoce como el Dios de Israel. Tenían una identidad tan fuerte. En segundo lugar, tenían la vara de Aarón. Y para alguien que no está familiarizado con esto de las, ¿cómo se le llaman? Símbolos judíos, la vara de Aarón representa el sacerdocio eterno o permanente. Había una especie de envidia en esa iglesia. La acababan de formar y ya había envidia, ¿ok? Entre los líderes. Bueno, Moisés y Aarón dirigían, le había tocado a Aarón ser el sacerdote, y él representaba a Dios para el pueblo y traía los sacrificios a Dios representando al pueblo. Pero las otras tribus decían, oye, pero yo soy la hermana, inclusive le tuvo envidia a la hermana de Aarón. Dijo, hey, ¿por qué tú? Yo también puedo recibir palabra de Dios. Nosotros también podemos brincarnos, por decir, y recibir de Dios en lugar de a través de ti. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Traigan cada quien una vara seca, corten una vara y tráiganla. Y Dios va a hacer una señal. Y la vara de Aarón reverdeció, estando seca, dio flor. Y esta señal que estaba diciendo Dios es que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que Dios escoge, es un sacerdocio eterno, no es temporal. Y no era un mensaje para nada más el pueblo de Israel de yo escogí a Aarón, respétenlo a él, respeten su autoridad, que él me representa a mí. Quedó muy claro para ellos, pero para nosotros nos habla de la voluntad de Dios de guiarnos eternamente. Era más allá del sacerdocio arónico para el pueblo de Israel. Es la voluntad de Dios para su pueblo, para el mundo. Y en tercer lugar, también estaba el alimento que Dios le había dado al pueblo de Israel por 40 años. Dios, durante esos 40 años, les hacía caer pan del cielo para poder sustentar a un pueblo que estuvo caminando como peregrinos en el desierto. Y esto habla obviamente de la provisión de Dios, de que Dios, el Dios que se autosustenta, también te sustenta a ti y me sustenta a mí. Y estos mensajes hablan de las características del Dios poderoso que seguía Israel. Pero hay algo más. Hay una cuarta característica, la tapa. La parte de arriba que se le conoce como el asiento de misericordia. Habla que después de todas estas leyes que hablaban de los sacrificios y que Dios quería morar, que la presencia de Dios quería estar con el pueblo de Dios, también habla que Dios había puesto una solución a la distancia tan grande que había en un Dios santo y un pueblo humano, frágil, pecador. Dios había solucionado eso también y había establecido la misericordia, y a través de los sacrificios y el esparcir esa sangre del sacrificio que habían hecho cada año para poder reconciliarse con Dios o expiar esos pecados, lo había provisto Dios. Y bueno, como puedes ver, ahí tenemos una serie de imágenes para que tengas una idea de las dimensiones, del tamaño, que no era muy grande el arca, pero era de grande valor. Entonces la presencia de Dios en ese pueblo imperfecto, lleno de contradicciones, habla de que Dios tenía una voluntad y una determinación grande para no soltar ese pueblo, para caminar con ellos, porque una y otra vez se equivocaban, una y otra vez se buscaban otro ídolo. Tú lees la Biblia, ahí está el registro, y ves los libros de los reyes,
Y dices, wow, qué duro de cabeza, qué duro de entender, qué duros de corazón. Pero simplemente ahí Dios deja esas evidencias para que nosotros aprendamos y nos veamos reflejados en ellos. Porque así como el pueblo de Israel era duro, la humanidad entera somos duros. Y necesitamos de la misericordia de Dios. Y necesitamos de la continua presencia de Dios, porque no podemos solos. Sin embargo, ¿te imaginas? Pues yo quiero estar cerca, tener el arca todo el tiempo. Aguas con el arca, no la vayan a perder. No nos la vayan a robar, porque si significa la presencia de Dios esa arca, ¿qué pasaría si vienen los enemigos y la destruyen? Puedes ver entonces en la historia cómo de hecho inclusive pasó eso. Le robaron el arca, o la perdieron, o la dejaron olvidada. Y lo que le hacían al arca era un reflejo de dónde estaba Dios en el corazón de ellos. ¿Cuál fue el destino entonces? ¿La encontró Indiana Jones? ¿En la realidad alguien ha encontrado el arca? Y la verdad, uno cuando te sientes como una historia como en una, ¿cómo se le dice? Un documental de History Channel. Quieres llegar al final, ¿dónde quedó? Y te metes yo lo confieso, me metí a YouTube a investigar y le ponía en el browser, ¿verdad?, hasta el final la rayita del video para ver, y bueno, ¿se encontró o no se encontró? No le encontraron, y hay muchas teorías. Desaparece esta arca del pueblo de Israel cuando el templo de Salomón, en la invasión de Babilonia a Israel, destruye todo el templo, el primer templo, el templo de Salomón, queda destruido. Y se cree, por tradiciones e historias, que o los sacerdotes, como Jeremías, escondieron el arca y que está escondida en alguna parte, o se lo llevaron a otro país, como se cree que en Etiopía puede estar, o en Egipto, o en otros lugares, pero en realidad no hay evidencia física. Otra vez, ¿te acuerdas de las evidencias? No hay que nos digan algo. Tal vez Dios pensó, hasta aquí se cumplió el propósito del arca. No está más el arca que representa mi presencia, pero el mensaje de la importancia de mi presencia en la vida de mi pueblo va a permanecer. Y vamos a ver más adelante en la serie qué otros mensajes nos habla Dios. Pero esta tarde quiero hacerte pensar un poquito en ese mensaje, en ese simbolismo que Dios nos anuncia a través del arca, del pacto. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios? Claro, la presencia de una persona no implica que ya tienes una relación con la persona, ¿verdad? Por ejemplo, puede un papá estar presente en su casa, pero no conocer a sus hijos, no conocerlos verdaderamente. Puede un esposo o una esposa vivir con su pareja bajo el mismo techo, pero sentirse como que son roommates o compañeros de cuarto y no se sienten como esposos. Muchas ocasiones esa desconexión también la podemos ver en el pueblo de Israel. Estaba Dios presente, pero el pueblo no estaba con Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos cumplir todas las rutinas, podemos levantar las manos y sin embargo no sentirnos conectados con el Dios de la Biblia que creemos. El valor más grande del arca era comunicar: necesitas estar en mi presencia, necesitas conocer mi presencia, necesitas disfrutar mi presencia. La manifestación de Dios, de acuerdo a la Biblia, ha seguido sucediendo una y otra vez, más allá, aún después de que se acabó inclusive la misma religión judía. La religión judía necesitaba, por diseño de Dios, el templo, el arca, los sacrificios. Nada de eso existe. Se reconstruyó el templo y tal vez hay un arca, pero ya no es la misma religión que estableció el hombre, que la estableció Dios. Ahora hay una modificada por el hombre. Y tal vez con la iglesia nos puede suceder lo mismo, que nos inventamos un cristianismo a nuestra manera y olvidamos los principios y la relación verdadera. La esencia de la relación, de la religión judía, era esa comunidad con Dios,
La esencia del cristianismo es una relación personal con la presencia de Dios. Porque, ¿sabes? A veces nos podemos entretener tanto y distraer tanto con las rutinas, con el conocimiento. Me quiero saber toda la Biblia, quiero entender toda la arqueología, y es muy bueno, pero nunca va a sustituir ni la rutina, ni el servir en la iglesia, ni llenarnos de compromisos. Nunca eso va a sustituir la presencia de Dios en tu vida, que tú puedes experimentar todo el tiempo. No sé si has escuchado el trasfondo de la historia, pero esa presencia, cuando Cristo vino y murió en la cruz, dice la Biblia que en el templo, el lugar santísimo donde debía estar el arca del pacto, estaba cubierta por un velo porque nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo, y él representaba al pueblo en esa comunión. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ese velo que separaba la presencia de Dios con el resto de la gente fue rota, dando un mensaje claro de parte de Dios que tenemos todos acceso ahora a la presencia de Dios, que el deseo de Dios es que todos vengan a su presencia, y que anhela que nosotros deseemos estar con Él. Muchas personas abandonan el cristianismo. He escuchado en los últimos años músicos, adoradores, pastores y gente común y corriente que han abandonado el cristianismo porque nunca tuvieron esa experiencia de experimentar la presencia de Dios genuinamente, verdaderamente, sentir, entender y conocer a Dios. Porque cuando eso sucede en tu vida, cambias. Tu identidad cambia, tu corazón es transformado, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus valores cambian. Porque nada puede tener mayor valor que esta presencia. El rey David decía: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Algo había experimentado David, algo había sucedido para que tuviera esta sed de Dios, este anhelo y estas canciones y estos salmos. Había una fuente, había algo que le provocaba escribir y cantar todo esto. No era David, era algo con lo que David se había conectado. Cuando descubres el verdadero tesoro de la presencia de Dios, eso, su presencia, se convierte en el eje de tu vida. Fíjate lo que uno de los autores, escritores en la Biblia más antiguos escribió cuando todavía no había religión. Job. ¿Se has escuchado de Job? Él dijo: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, está diciendo: todas las ideas que yo tenía, toda mi teología, perdóname que no te conocía, estaba yo inventándome aquí. Me arrepiento de todo esto que creía, porque ahora te conozco, porque ahora puedo conocerte. Tengo que compartir contigo en esta investigación que hice la evidencia que encontré. ¿A qué me refiero? De que a través de... Tú sabes que la Biblia fue escrita por más de 1500 años, por más de 40 autores, en más de 3 continentes, con un mensaje claro, que hay un Dios verdadero. Y ese Dios está interesado en conectarse contigo. No es un libro que fue escrito en una noche o en un año por un autor, no. Dios radiando el mensaje a generaciones, el mismo mensaje. Me intereso en ti, pero para que me conozcas tienes que venir a mi presencia.
Mira lo que dice la Biblia. Pero antes quiero decirte, sé que esto de la presencia de Dios y acercarse a Dios y tu experiencia con Dios tal vez no ha sido ideal. ¿Me puedes ayudar, Taylor, con un poco de música? Tal vez que puedes sentirte distante de Dios porque a lo mejor no responde a tus deseos y a tus oraciones como tú quisieras. Tal vez piensas que has hecho tanto mal, has tenido tantos pecados que estás muy lejos de que Dios pueda perdonarte. Tal vez estás apático, no te interesa porque pues todo te ha salido mal. Las cosas no son como quisieras. Has sufrido mucho y piensas, si Dios existiera y se interesara en mí, a lo mejor las cosas serían diferentes. Bueno, yo te quiero invitar hoy que pruebes por ti mismo. Te quiero dar esa evidencia de la que te mencioné. El profeta Jeremías, por ejemplo. Jeremías, hace más de 2500 años, escribió: y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, aproximadamente en el año 60 de nuestra era, él dijo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Limpien su corazón. Vacíate de ti mismo y de todo lo que has vivido y busca de Dios. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. En los Salmos, más de 3000 años, el rey David escribió: cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Dios nos está diciendo: estoy presente. Quiero estar presente en tu vida. Pero no basta con mi presencia. Mi presencia necesita tu respuesta. Y esta mañana, tarde ya, yo te quiero invitar a que respondas entonces como lo hizo Moisés. Vamos a leer otra vez Éxodo 33 y le vamos a decir al Señor: ahora pues, si hemos hallado gracia en tus ojos, Señor, te rogamos ahora que nos muestres tu camino, para que te conozcamos y hallemos gracia delante de tus ojos. Lo más precioso cuando vas a la presencia de Dios, cuando vienes a la iglesia, es venir y adorarle y cantarle y decirle: Señor, aquí estoy. Tú estás presente y yo estoy presente. Pero lo que te conecta verdaderamente con Dios es cuando tú hablas, no repitiendo las canciones de la pantalla cantando, sino cuando le dices de tu corazón: aquí estoy y quiero conectar mi corazón contigo, no tan solo mi intelecto. Y Dios se conecta con tu mente y tu corazón. ¿Le quieres decir: aquí estoy, Señor, hoy? ¿Le quieres decir: aquí estoy presente yo también? Dios, habla mi vida. Dios, quiero caminar contigo. Dios, enséñame tu camino. Perdóname que escogí los propios míos, que estaban en contra de lo que tú me has dicho, pero ahora quiero conocerte. Ahora quiero seguirte. Sé que siempre hay oportunidad, que siempre es un buen tiempo para encontrarte, porque siempre estás dispuesto. ¿No es un milagro que Dios siempre esté dispuesto? Que Él te diga: yo soy y yo seré. Yo estoy aquí y aquí voy a estar. Vengan a mí. Vengan a mí. Padre, en esta mañana, en esta tarde te decimos gracias. Porque, Señor, desde la antigüedad nos has enviado mensajes diciéndonos: mi presencia está aquí para bendecirlos. Mi presencia, mi santidad están aquí para beneficio suyo.
Les amo y les estoy buscando. Si tan solo supieras, si tan solo respondieras a mi mensaje. Muchas personas están esperando ese mensaje de otras galaxias. Están buscando misterios y tesoros, cuando el Dios de los misterios y el Dios de los mensajes, el que inventó la información, está radiando esta información. Ven a mí, que tengo salvación y bendición para tu vida. Y yo te animo en esta mañana, recíbela hoy. No dejes pasar otro día sin experimentar su presencia, sin conectarte con Él.